Si tú estás viendo este vídeo, estás trabajando de manera activa por y para ti. Hay gente que aún no está en ese punto. No están todavía mirando hacia adelante, están mirando hacia atrás. A veces es simplemente entender que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida con Karma. Este es el segundo vídeo de divorcio y dinero. Aquí tienes la primera parte. En aquel vídeo expliqué un poquito de contexto de mi situación, cuál fue y cómo me pude recuperar. Y en el vídeo de hoy voy a dar unos consejos prácticos que yo implementé y que me funcionaron. Algunos incluso los mantengo hoy en día. Y un consejo extra que yo no implementé en su día por falta de espacio y de experiencia, pero que considero que puede ser una muy buena idea. Vamos allá. El primer paso para recuperar el control de tu situación financiera no es hacer un Excel ni bajarte ninguna aplicación. Eso llegará más adelante. El primer paso es hacer un ejercicio de sinceridad contigo mismo. En una hoja de papel apunta todo lo que ingresas y todos los gastos que tienes. Súper importante que no te dejes ninguno, por muy pequeño que te parezca, porque solo así tendrás una visión realista de tu situación. Probablemente cuando veas cuál es tu situación de ingresos y de gastos, te duela, porque verás, es posible que tus gastos superen y con creces en algunas situaciones tus ingresos. Pero es fundamental que tengas esta visión tan real de tu situación, porque solo así podrás tomar el control mediante los pasos que des para poner solución a esa situación. Es primordial tener una visión clara de la situación para poderla solucionar, reconducir, mejorar, cambiar. Para poder decidir y priorizar nuestros gastos, lo primero es hacer una categorización, como ya lo comentaba en el vídeo anterior. Estipular y decidir qué gastos son necesarios e imprescindibles, cuáles son secundarios y cuáles son superfluos, es lo que te va a ayudar a organizar mejor todo tu presupuesto. A veces tenemos suscripciones a cosas que ni nos acordamos y de vez en cuando nos llega el cobro, a veces hasta cantidades muy pequeñas de dinero, que eso es interesante si ese servicio ya no se utiliza, ya no es necesario o es totalmente prescindible, hay que eliminarlo. Hay otros gastos que revierten en nuestro bienestar, que no tenemos por qué renunciar a ellos, pero sí a lo mejor podemos hacer un ajuste y modificar el servicio en sí. Por experiencia personal he comprobado que tras un divorcio hay una tendencia a hacer actos de consumo. Es decir, buscamos llenar carencias, vacíos o tapar, calmar, consolar dolor mediante el consumo. Esto es una reacción muy humana, pero que realmente no nos ayuda y además es un espejismo, porque cuando hacemos el gasto y nos compramos esa cosa, tenemos esa cosa, la misma sensación de dolor o de vacío, o la misma emoción que hayamos querido tapar con esa compra y no tenemos ese dinero en el banco. Entonces, esto es importante detectarlo y ponerse a trabajar sobre ello. El primer consejo que yo implementé, que me funcionó y que incluso hoy en día lo sigo haciendo, no de una manera tan constante semanalmente, pero de vez en cuando sí, es el batch cooking. Es cocinar cantidad para toda la semana o para varios días de la semana. Hay un montón de canales en internet de gente que lo explica muy bien, porque además incluso lo pueden hacer adaptado. Por ejemplo, batch cooking semanal para perder grasa, batch cooking para hiperproteico para aumentar masa muscular, batch cooking con un presupuesto semanal de X cantidad. Haciendo batch cooking, además de que te estás autocuidando, te vas a organizar muchísimo mejor económicamente y a nivel de menú semanal. El organizarte mejor te va a resultar agradable porque te va a ayudar a retomar el control, la sensación de que controlas tu situación y tu vida.
Esto, por supuesto, te va a ayudar a comer mejor, más saludable y a no hacer gastos extra fuera de casa, puesto que tú te vas a organizar tu desayuno, tu comida y tu cena de toda la semana y tus almuerzos y snacks durante el día. Yo el batch cooking lo empecé a hacer cuando estaba viviendo con mi novio de entonces, que luego fue mi marido, y me acuerdo que empezaba, que yo hacía, pues en una sartén muy grande, en una olla muy grande, hacía pisto, que es verduras, calabacín, berenjena, cebolla, tomate, pimiento rojo, y hacía una olla grande y luego durante la semana esa guarnición lo utilizaba como guarnición de verduras, pues para arroz, pasta, proteína, tortilla y me ayudaba para completar muchos platos. El segundo consejo es el método de los sobres. Yo no sé si se llama así. Yo la primera vez que lo hice tendría unos 17 años. Me funcionó muy bien para que me llegase mi sueldo todo el mes. Sigue funcionando hoy en día. En YouTube hay un montón de canales donde lo explican muy bien. Voy a dejar enlazado uno o dos de gente que lo explica como me gusta. Y esto consiste en, tienes todo el dinero, el sueldo, ¿no? Dejas una parte en el banco para los gastos que tienes domiciliados, la vivienda, el alquiler o la hipoteca, la luz, el agua, los servicios, ¿no? Si tienes a lo mejor la cuota del gimnasio, lo que tengas domiciliado, lo que tienes que tener domiciliado. El resto lo retiras en efectivo y lo tienes en casa. ¿Dónde? Yo tengo estos, bueno, son unos archivos que los venden en internet, yo lo compré en YouTube, y estos archivos tienen unos separadores y en cada separador tú destinas una partida presupuestaria, pues para la mutua de salud, para el seguro del hogar, para el seguro del coche, para gasolina, para ahorro, para la comida mensual. Entonces aquí pues tú decides cuánto dinero me voy a gastar este mes en comida, X cantidad. Lo sacas y lo pones en ese sobre y respetas ese presupuesto. ¿Cuánto dinero para el veterinario del perro, del gato? Esta cantidad porque una vez al año le van a hacer una analítica y el control de las vacunas. Y eso cuesta esta cantidad. No, me lo invento, 200 euros. Lo divides entre 12 meses y cada mes retiras esa cantidad y la vas ahorrando de manera que cuando llegue el mes 12 que tienes que hacer ese gasto, no lo notas, no te rompe el presupuesto y puedes hacer el pago sin que se te resienta el presupuesto. Este sistema te va a reportar control y seguridad porque vas a tener el dinero mucho más controlado, más ajustado y si lo respetas y lo haces bien, te va, aparte de que te vas a poder permitir cosas que igual hoy no puedes, vas a poder ahorrar. Estoy hablando de cuando los ingresos dan para cubrir nuestros gastos y para ahorrar. El tercer consejo yo no lo implementé. Primero, no tenía espacio y segundo, nunca lo he hecho y no lo sabía hacer. Pero me consta que hay gente que a lo mejor lo ha hecho estando casada o que tienen espacio porque no viven en un piso, viven en una casa, tienen finca, tienen terreno y es tener un huerto. Yo digo un huerto urbano porque si estás viendo esto y vives en una ciudad o en un piso, en un apartamento y tienes un huequito en la terraza o en un balcón o en un ladito de la ventana, pues es un huerto urbano y lo puedes tener ahí. YouTube está lleno de canales de gente que sabe mucho y lo explica muy bien. Y aunque yo no he tenido huerto llevado por mí, mi madre sí tenía un huerto y sí que traía a casa tomates, pimientos, mi pareja también tenía un huerto cuando estaba en su anterior matrimonio y es cierto que el hecho de cuidar algo que tú plantas, lo cuidas hasta que lo recolectas y lo consumes, es muy placentero. Además de terapéutico y por supuesto te repercute positivamente en tu ahorro, en tu presupuesto para comida. Es cierto que tú tienes que hacer una inversión, desde si tienes que tener recipientes, tierra, no sé, líquidos para abonar, las semillas, pero son cantidades bastante pequeñas que además luego lo vas a recuperar.
con creces, porque te lo vas a comer y te lo vas a ahorrar en irlo a comprar al supermercado. Estos serían los 3 consejos que yo considero que me parecen muy prácticos. Luego otra cosa, en Internet hay un montón, infinidad de cursos y de recursos gratuitos que podemos utilizar para aprender desde hacer batch cooking a los sobres, cómo organizar nuestro dinero, cómo plantar un huerto urbano y cómo levantarlo, llevarlo adelante. Luego otra cosa, hay que aprender a quitarse el miedo a invertir en algo que se requiera que sea bueno para uno mismo. Por ejemplo, ir a terapia o pagar una consulta con un asesor financiero o un asesor contable con quien podamos explicar, mira, este es mi presupuesto, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, yo me he hecho este presupuesto. ¿Cómo lo ves? Esa asesoría nos va a ayudar porque nos va a dar el punto de vista de un profesional que incluso quizá nos aporte hasta recursos que desconocemos que nos facilite esa tarea. Por último, tener una red de apoyo. Yo esto no lo pude hacer en su día, no al menos como a mí me hubiese gustado, tener un círculo de amigos, de amigas, en quien te apoyas y te van acompañando. Yo esto no lo pude hacer, pero sí que es verdad que puedes conocer o llegar a comunidades online de personas que están en una situación igual a la tuya, divorciados, con hijos, con quienes compartir ocio para que te acompañen en el proceso vital en el que estás. Y a lo mejor pues tus hijos pueden estar con otros niños que están en una situación muy similar. Este último punto, lo de la red de apoyo de comunidades online, es un arma de doble filo porque es verdad que te puedes encontrar con personas que sí que están divorciadas, pero a lo mejor no están en el mismo punto en el que estás tú. Porque si tú estás viendo este vídeo, lo más probable es que ya estés en un punto en el que estás lista para sacarte de la situación en la que te encuentras, para mejorar. Estás trabajando de manera activa por y para ti. Estás en un mood de sumar, de cambiar, de prosperar, de mejorar. Hay gente que aún no está en ese punto, que están pues muy tristes o muy deprimidos, echando de menos, luchando por recuperar lo que ya se fue y ellos aún no pueden aceptar que ya se fue y quieren recuperarlo. No están todavía mirando hacia adelante, están mirando hacia atrás. Entonces, la vibración de estas personas no es la misma que tienes tú, no están por la misma labor que estás tú. Entonces, hay que tener cuidado porque mientras tú estás trabajando por ti, para ayudarte a ti, para sacarte adelante a ti, es probable que tú aún no puedas sacar a alguien más de su estado y más cuando esa persona no quiere salir de ese estado de tristeza, de ese estado de quiero recuperar, quiero a ver si recupero lo que se fue. Entonces, a veces es simplemente entender que no podemos ayudar a quien no puede o no quiere ser ayudado. Es así de simple. Así que el tema de la red de apoyo, un poquito con vistas a buscar la compañía de personas que estén en la misma vibración que nosotros, ¿no? De trabajar y de mirar hacia adelante. Resumiendo, tener el control de la propia autonomía va a repercutir en bienestar emocional para ti. Y sobre todo recordar que con tu autonomía es suficiente para salir adelante. Es decir, tienes la autonomía suficiente para proveerte de los recursos necesarios para autosatisfacerte. Esto lo somos siempre, pero a veces lo olvidamos y cuando nos divorciamos es muy habitual olvidarse de esto. Creemos que necesitamos al exmarido o a la exmujer para continuar con nuestra vida. Es como, ¿y ahora qué hago de mi vida? Pues lo mismo que siempre, lo mismo de siempre, seguir adelante de una manera autónoma. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si conoces a alguien a quien le pueda servir, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.